Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente que nada, muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrea Tecpoyotl Tepale y soy la organizadora de derechos humanos y voy a dejar que mi compañero se presente. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Oviedo, soy el gerente del programa de derechos humanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, y para empezar, vamos a comentarles un poco sobre nuestra organización, Alianza San Diego. Somos una organización comunitaria cuya misión es construir poder colectivo para crear una democracia más inclusiva. Y al trabajar juntos para participar de manera efectiva en el proceso cívico, sabemos que podemos lograr un cambio sistémico y dar forma a un futuro que nos pertenece a todos. Y juntos podemos crear una democracia más inclusiva donde todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial en un entorno de armonía, justicia, seguridad e igualdad. Y hoy está presentando el equipo de derechos humanos. Nuestro equipo consiste de nuestra abogada de inmigración, Michelle Soleri, Héctor Oviedo, nuestro representante acreditado del Departamento de Justicia, quien estará presentando hoy, y yo, Andrea Tecpoyotl Tepale, y seré la próxima representante acreditada del Departamento de Justicia. Y para explicarles un poquito de nuestros servicios que proporcionamos aquí, damos consultas, ayudamos con la naturalización, DACA, renovación de residencia, TPS y más. Y también tenemos nuestro programa de educación donde damos presentaciones o hacemos eventos sobre la ciudadanía, damos presentaciones sobre conocer tus derechos humanos y carga pública y también sobre diferentes temas. Y ahora le voy a dejar a Héctor que continúe con la presentación. Ok, muchas gracias, Andrea. Y de nuevo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy. Ah, Como ya sabemos, el día de hoy vamos a hablar de la carga pública y los temas de los que hablamos ahora, de lo que pueden esperar de saber después de esta presentación, es cuáles son los cambios recientes que Migración ha dado sobre las reglamentaciones de la carga pública. Vamos a también hablar sobre Medical para inmigrantes y al último vamos a comentar sobre algunos remedios migratorios para que pues otra vez escuche qué tipo de alivio hay para obtener la residencia. Entonces vamos a hablar primero de la carga pública, estas nuevas leyes que se implementaron en diciembre del 2022, que son nuevas, y vamos a primero a definir qué es una carga pública o qué es una persona que se considera una carga pública. La definición es un individuo que probablemente dependerá principalmente del gobierno para su subsistencia, entonces para vivir. Entonces significa que esta persona va a depender del gobierno. Esto incluye recibir asistencia en efectivo como ingreso de manutención o tener hospitalización en largo plazo a costo del gobierno. Entonces estamos hablando de este tipo de cargas públicas. Esa es la definición, ¿no? Y es un tema que yo sé que pues se habla mucho en la comunidad inmigrante y pues lo que queremos hacer ahora es de verdad a tratar de hacer ver a la gente cuáles son las reglas, y vamos a explicar primero los cambios que se implementaron, ¿no? Entonces, con esta nueva regulación, la nueva regla de la carga pública creó un criterio y definiciones claras sobre la regla de la carga pública. Y entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Que antes no era tan claro qué es lo que hacía una persona que fuera carga pública o no. O sea, no sabíamos con certeza al 100% en emigración y en la ley es muy difícil decir que algo es al 100%, pero no teníamos esa idea clara de que este 100% nunca va a ser carga pública, esto 100% siempre va a ser carga pública. Y lo que hizo esta nueva regla es crear estas
criterios y definiciones claras para que quede claro de aquí en adelante. Entonces, vamos a hablar de cuándo se hace una determinación de carga pública, quién califica para una exención o un perdón, qué beneficios pueden afectar a una aplicación, por ejemplo, de residencia, y cuáles son los factores que se toman en cuenta para establecer que una persona es una carga pública. Pues vamos a hablar primero de cuándo se hace una evaluación de carga pública, porque no se hace todo el tiempo. La evaluación de la carga pública se hace nomás a una persona cuando una de estas tres opciones. Cuando una persona está solicitando una visa de no migrante, no estamos hablando, una persona quiere pedir una visa de turista, una persona quiere pedir una visa, no sé, de estudiante, de trabajo, ahí se hace una determinación de que si va a haber una carga pública. También cuando uno está solicitando la residencia permanente legal, cuando uno está aplicando por primera vez a ser residente, en esa aplicación también hay una evaluación de la carga pública. También existe otra manera de que se evalúe la carga pública para residentes, de hecho, pero esto no es tan común. Cuando un residente sale del país y está fuera por más de 6 meses, se tiene que hacer un análisis otra vez para ver si la persona abandonó residencia, y en ese análisis también se determina si la persona va a hacer una carga pública o no. Las situaciones donde la carga pública no va a haber una evaluación, donde no se va a determinar si la persona es carga pública, es como por ejemplo cuando una persona está aplicando la ciudadanía. Y esto es algo que vemos mucho, nos vienen personas diciendo quiero aplicar a ciudadanía, pero estoy preocupado porque usé tales beneficios. La respuesta siempre es no va a pasar nada porque no se hace una evaluación de carga pública cuando se está aplicando a ciudadanía. También hay ciertas categorías de inmigrantes que cuando están aplicando residencia no se aplica a la carga, a la evaluación de carga pública. Vamos a explicar cuáles tipos de procesos son los que no tienen esto de la carga pública en la siguiente pantalla. Y también, esto es algo nuevo, cuando la persona que tiene residencia legal aplica por un cambio o extensión de estatus. Estos son cuando se va a hacer una evaluación de la carga pública. Cuando no se hace, perdón. Ok, ¿a quién no le afecta la carga pública? Estamos hablando de grupos de inmigrantes que no iban a ser afectados, y la regulación no aplica a las siguientes personas: a residentes permanentes legales, como ya habíamos dicho, al menos que esté regresando después de 6 meses fuera, como ya habíamos comentado. Y esos grupos de inmigrantes o no migrantes a los que no afecta son los siguientes: personas con asilo, personas refugiados, y estas visas humanitarias como VAWA, que es una visa para personas víctimas de violencia doméstica, o el estatus especial de inmigrante juvenil, que se dice SIGIS, que son para los niños que vienen abandonados aquí en los Estados Unidos. Lo de la carga pública no aplica a ellos. También estas visas T y U, la T para víctimas del tráfico humano, y las visas U para personas que son víctimas de un crimen, que han aportado a la ley ayuda para encontrar al criminal. Otros grupos que no necesariamente son grupos de residentes, pero grupos migrantes que no están sujetos a la carga pública, son el DACA, que es el beneficio de los jóvenes estudiantes, Deferred Action for Childhood Arrival, DACA, y TPS, que es el estatus temporal. Ya sabemos que TPS hay para muchos países como El Salvador, recientemente Siria, Somalia, Haití. Estos tipos de TPS y todo el TPS no le afecta la carga pública. Y también a veces hay grupos de personas especiales donde tienen la persona libertad condicionada o otras categorías de no ciudadanos, que ahorita vamos a explicar de qué hablamos, que tampoco se les aplica. Entonces, estas son las personas que no le afecta a la carga pública. Entonces, obviamente tenemos que dar esta advertencia. La gran mayoría de las personas que están aplicando a residencia la hacen por una residencia familiar, una petición familiar. Entonces, se va a aplicar
la evaluación de carga pública para todas las personas que están pidiendo residencia por parte de un familiar. Entonces, eso es muy importante saber. Estábamos hablando de estos grupos refugiados y los beneficiarios de reasentamiento. Entonces, hay grupos no ciudadanos especiales, dependiendo de lo que está sucediendo en el mundo, que no son refugiados por definición, pero están aquí con un tipo de parol, y estas personas, los servicios que ellos obtienen en el tiempo que están aquí, no se van a considerar como carga pública. ¿Y qué tipos de grupos estamos hablando? Ahorita un ejemplo muy que se mira mucho es las personas de Ucrania que vienen con parol de Ucrania por todo lo que está pasando ya desde hace un año con la guerra con Rusia. Esas personas que vienen con ese parol, que es una libertad condicionada, no van a ser sujetos a la carga pública. Y luego también como esto que sucedió hace ya casi 2 años en Afganistán, donde el gobierno de Estados Unidos salió y luego Al Qaeda pues empezó a hacer lo que el grupo político que manda ahí, y había mucha gente que salió de ahí y llegaron aquí a Estados Unidos. Esas personas también se les dio un parol y tienen permisos de trabajo, etcétera. Estas personas tampoco van a ser sujetas a la carga pública. Por eso lo definimos como consideraciones especiales para grupos y condiciones especiales que no van a ser afectadas por la carga pública. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que sí van a ser considerados para la carga pública? Entonces, estos son a los que hay que poner atención, porque estos son los beneficios que sí le pueden afectar a uno a la hora de querer hacerse residente, por ejemplo. Los únicos beneficios considerados para la carga pública, pueden verlo como ya dijimos al principio de la presentación, cuando empezamos a hablar del tema, todo lo que tenga que ver con dinero directo a la persona, o un cuidado que va a durar largo plazo que le va a costar al gobierno. Entonces ya habíamos dicho, por ejemplo, hospitalización a largo plazo, eso pues sí puede ser una carga pública, ¿no? En una institución como por ejemplo una institución mental. Pero estos beneficios monetarios son los que sí pueden ser más comunes que lo de la institulización, se me fue la palabra, mil disculpas. La asistencia monetaria, esta asistencia, aunque sea federal, aunque sea estatal, local o tribal, puede afectar a la carga pública. Entonces estamos hablando como por ejemplo el SSI, que es ingreso de seguridad suplementaria, que lo da el Seguro Social. Si una persona tiene este beneficio, es dinero directamente a la persona. Esto puede afectar. Asistencia temporal para familias necesitadas, que es el TANF en inglés, por sus siglas en inglés, también es una forma de dar dinero directamente a la persona. Entonces, cualquier otro programa que la asistencia sea monetaria, ya sea del gobierno federal, estatal, local, va a ser considerado para la carga pública. Y es muy importante el énfasis en monetaria, porque, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de los beneficios que no son carga pública y van a ver la diferencia. Entonces, ha habido muchos cambios desde que esto pasó del diciembre de 2022, y uno de estos cambios es a la forma en sí de residencia. La nueva regla establece ahí explícitamente qué beneficios pueden afectar la elegibilidad de la persona, ahí en la forma I-485. Entonces, la pregunta 68A y la pregunta 68B de la aplicación de residencia dice, ¿a usted en algún momento ha recibido SSI, que ya dijimos, TANF, que ya dijimos, ya sea estatal, federal, local o cualquier otro programa de beneficio en efectivo? Entonces ahí uno tiene que poner sí o no. Esa pregunta no existía antes. En el 2021 no existía y para atrás tampoco. Esto empezó en diciembre. Y la 68B, usted ha recibido voy a decir esta palabra otra vez que no me sale, si uno tuvo que estar internado en un instituto por un tiempo muy largo a costo del gobierno. Entonces, si ahí uno contesta sí o no, y esto es muy claro para que ellos sepan que puede haber una carga pública e igual para usted.
porque ya si usted pone sí, entonces uno dice, ah, caray, esto me puede afectar sí o no. Tengo que pensar otra vez cómo voy a entregar la aplicación. Entonces aquí una lista de los beneficios que no son considerados para la carga pública. Y estos es algo que la regla específicamente nos dice que no van a ser una carga pública. Entonces, si ustedes califican, adelante, porque esto nunca se va a considerar para la carga pública. Entonces, programas de seguro de salud para niños, que se llama CHIP, programa de asistencia de nutrición suplementaria, que por ejemplo es en las estampillas de comida, el WIC, que es para las mujeres y los bebés, beneficios de viviendas, vacunas o tratamientos de enfermedades curables. También hay programas estatales como el California Food Assistance Program, Medicaid para cualquier tratamiento que no sea cuidado de largo tiempo institucional y también otros créditos de impuestos. Entonces, estos son todos beneficios que pues en el pasado uno podría tener la duda de que no quiero aplicar a estampillas, no quiero aplicar a WIC porque no quiero que me afecte cuando me quiera ser ciudadano, me quiera aplicar a meter papeles. Esto ya está definido que no va a afectar. Y la lista no está, esta lista no es final. Lo importante aquí es que el beneficio, como ya dijimos, no sea de ayuda en efectivo, dinero directamente a la persona o de cuidado permanente a costo del gobierno. Entonces, algo también que queremos definir que es importante es que la nueva regulación aclara que la regla de la carga pública solo se aplica si la persona realmente recibió el beneficio. Entonces, no estamos hablando de los siguientes escenarios. Entonces, si uno mete la aplicación, hay que decir a SSI, ¿no? Que es un ejemplo de un beneficio que sí afecta a la carga pública. Si una persona aplica a SSI, pero nunca recibió el dinero, eso no significa que la persona sea una carga pública, porque una solicitud a un beneficio no constituye el recibir el beneficio. Una cosa es aplicar el beneficio, otra cosa es que obtenga la persona el beneficio. Entonces es una distinción que tenemos que hacer. Y también algo que nos dicen y nos preguntan mucho, que si mis hijos o algún otro familiar en el hogar recibe este beneficio, ¿me va a afectar? No, porque los beneficios de otra persona en el hogar no constituye que usted recibió ese beneficio. Es un beneficio público que usted personalmente tiene que haber conseguido. Entonces, sí, y esto se mira muy comúnmente pues aquí en California más, pero en todos los lugares del país, donde haya familias con estatus migratorios mixtos, donde hay ciudadanos, residentes, personas sin documentación, y puede que los hijos califiquen algún beneficio, puede que los padres no, etcétera, siempre y cuando esa persona califica el beneficio, no hay ningún problema si es el hijo que recibe el beneficio, siempre y cuando no sea usted la persona que recibe el beneficio, si es que es un beneficio que afecta a la carga pública. Ok, y ahora vamos a hablar de medical y de quién califica medical. Y lo que hicimos es separado porque medical es un beneficio gigantesco, aunque sea estatal, y creo yo que merece su propia sección para todos entender bien y saber que se afecta o no al medical. Entonces, ¿qué es el medical? El medical es una cobertura médica completa patrocinada por el gobierno de California estatal. A esto estamos hablando de atención médica primaria, de dental y de visión. Entonces, todas las personas, y este beneficio será basado en el ingreso. Entonces, no puede cualificar cualquier persona, tiene que tener un ingreso definido para calificar. Todas las personas que tengan medical también pueden tener medical de emergencias. Hay medical para atención prenatal, como para el nacimiento de un hijo y los 60 días después del parto. Entonces hay diferentes tipos de medical. Medical de emergencia, medical completo. Y ahora, cuidado institucionalizado. Ya me salió a largo plazo. ¿Qué constituye cuidado institucionalizado a largo plazo a expensas del gobierno? Estamos hablando de centros de enfermería, instituciones de salud mental
y lo que no está incluido aquí es estancias cortas en el hospital con fines de rehabilitación y prisión. Entonces, con fines de rehabilitación significa si yo me quiebro la pierna y tengo que estar yendo al hospital, no sé, por 6 meses, una vez a la semana, pero es porque estoy rehabilitándome, tampoco se incluye en ese grupo. Y ahora, quiero regresar un poquito medical, am, y ser claro que el medical no afecta a las personas con lo de la carga pública. El medical, para cualquier persona, independientemente del estatus migratorio, si una persona tiene el ingreso necesario para calificar, puede aplicar. Y si tiene el ingreso, si la persona es menor de 25 años de edad o mayor de 50 años de edad, la persona puede recibir ese beneficio. Y es un beneficio estatal y no va a ser evaluado por la carga pública, porque como ya aprendimos hace poco, no es una ayuda monetaria y tampoco es esto de institucionalidad. Ok, regresamos. Nomás quería aclarar eso porque quiero que sí quede claro. Entonces, ahora, si una persona sí tiene el beneficio, si está escuchando esta plática y ya tiene SSI y quiere aplicar residencia en un año y dice, ¿qué voy a hacer? Cuando una persona usa el beneficio, esto no es automáticamente que sea la persona determinada como una carga pública. Acuérdense que cuando estamos hablando si va a haber una evaluación de carga pública. Entonces, la evaluación significa que si la persona tiene este beneficio, inmigración se va a encargar de evaluar si la persona es una carga pública, no que automáticamente se considere una carga pública. Entonces, si existe este beneficio que le afecta para una evaluación de carga pública, inmigración usa algo que se llama, muy común en muchos tipos de casos de migración, la totalidad de las circunstancias. Entonces, ellos no nomás toman en cuenta que la persona tomó el beneficio, sino hay muchos otros factores que van a jugar en la evaluación si uno va a hacer una carga pública. Y los factores son los siguientes: es la edad que tiene la persona que está aplicando, o sea, los años. Es obviamente positivo si la persona es adulta, joven, que pueda trabajar, porque pues obviamente se va a poder sostener independientemente, y pues es menos positivo si la persona ya es de una edad muy alta o muy joven, que no pueda cuidarse por sí mismo o trabajar por sí mismo, ¿no? La salud también es un factor. La persona es una persona generalmente sin problemas de salud, o la persona está tratando de aplicar y ya tiene una enfermedad seria que le va a impedir hacer muchas cosas. La situación familiar: ¿cuántas personas en el hogar hay? Cuando este residente nuevo que quiere ser residente nuevo va a aplicar, estamos hablando de que es una persona entrando una familia de 8. Eso puede tener más peso que una persona que está entrando una familia de 3, por ejemplo. Y no digo que ni uno de estos sea que vaya a dar finalidad a una determinación de carga pública, sino que se está considerando. Entonces también se consideran los bienes, los recursos, el dinero y el estado financiero que tienen las personas, ya sea si vienen de afuera o si ya están aquí, cuando están arreglando los papeles, la educación y los certificados. Todo eso también tiene mucho que ver, porque en los ojos de migración, pues si una persona tiene un nivel de educación, pues hay más oportunidades de que la persona tenga un buen trabajo y con buena paga, y pues ellos mismos se puedan sostener. También las declaraciones juradas de apoyo, ya sea de cartas de sostenimiento, pueden ser consideradas favorablemente. Y también, como ya hemos dicho, el recibo, el historial de beneficios que la persona ha tenido. Entonces puede ser que esta es la primera vez que la persona recibe un beneficio y vamos a ver si le va a afectar, o si ya tiene un historial de que ha usado beneficios por muchos años. Todo esto se considera en su totalidad. Ni uno tiene más peso que el otro. Entonces se considera todo cuando se hace la evaluación de la carga pública.
Ahora, si consideran todo esto y de todas maneras hacen la evaluación de que sí va a ser una carga pública, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hago yo si me determinan una carga pública? Am, existen fianzas para la carga pública que es elegible para el estado de residencia permanente legal. Entonces, uno paga una fianza diciendo que pues voy a hacer este pago como un abono porque creo el gobierno determinó que voy a hacer una carga pública y estoy pagando una fianza que para estar comprobando que no lo voy a hacer. Esta fianza estará vigente hasta que el aplicante se convierta en ciudadano o que salga de los Estados Unidos, ya sea por deportación o que deje de ser residente o si la persona muere. Entonces, una fianza que pues si uno nunca aplica ciudadanía, pues una fianza permanente. Ah, pero después de 5 años como residente, uno puede pedir la cancelación de la fianza, donde ya la persona pues ha estado trabajando por su cuenta y presenta la forma I-356 y después de los 5 años pues ya se cancela la fianza y se le regresa el dinero a la persona. Entonces hay solución, aunque se determine que la persona es una carga pública, no necesariamente significa que el caso ya está negado. Tenemos esta opción de fianza. Entonces, aquí vamos a dar unos 3 ejemplos de preguntas que nos pueden llegar de la comunidad y las respuestas, ¿no? Entonces, alguien puede preguntar, hace unos meses me otorgaron el estado de asilo. Ahora me preocupa el tomar ventaja del programa TANF, que sea un impedimento para cuando yo quiera hacerme residente, como hablamos ya del programa TANF, ¿no? La prueba de la carga pública no se aplica a los asilados. Entonces, esa es una pregunta a estas capciosas, ¿no? Porque dijimos, el programa TANF es ayuda monetaria, pero como esa persona tiene asilo, es uno de esos grupos donde la carga pública no aplica a ellos. Entonces, ¿qué le dijéramos a la persona? No importa, usted permanezca con su programa para que le ayude a usted y a su familia, esto no le va a afectar cuando usted aplica residencia. Otra pregunta que nos puede llegar, estoy embarazada y necesito ayuda. Actualmente estoy inscrita en Medicaid, pero temo que se utilizará en mi contra. A esta persona le podemos decir, la prueba de carga pública no considerará Medicaid que no sea de emergencia utilizado por mujeres embarazadas hasta 60 días después de dar a luz. Le aconsejamos que obtenga la atención médica que usted y su bebé necesiten. Entonces, acuérdense que no van a considerar la carga pública al menos de que sea una ayuda médica institucionalizada de largo plazo. Entonces, no hay ningún problema aquí. Otra pregunta. Mi amiga dice que los beneficios de SNAP podrían contar como carga pública. Por eso canceló su solicitud. Ella me dice que yo también debería hacer lo mismo. Entonces, ahí es esto que decimos que por eso siempre es importante estarse actualizando con la ley de inmigración porque cambia mucho. Es cierto que durante la administración de Trump, del presidente Trump, iban a usar estos programas en la evaluación de la carga pública. El presidente quería usar casi todos los beneficios públicos en la contra de los aplicantes a residencia. Esto, gracias a Dios, no sucedió. El presidente Biden, ya que entró al poder, ha cambiado esta regla y ahora es seguro inscribirse. Y es importante saber que el cambio que hizo Biden no era vía orden ejecutiva. Cuando es una orden ejecutiva, como lo que quiso hacer Trump con los beneficios, pues no tiene ese peso que tiene una ley. Y lo que hizo el presidente Biden hizo que este cambio a la carga pública estuviera expuesto al proceso de regulaciones, que significa que después hay todo un proceso para hacer que las pólizas del gobierno cambien permanentemente. Y eso es lo que hizo Biden. Se aseguró de que este cambio de la carga pública sea permanente. La única manera de cambiarlo es volver a hacer este proceso largo de regularización.
y no con una orden ejecutiva se puede cambiar. Entonces el presidente Biden aseguró que esto de la carga pública sea más o menos permanente. Ok, ya por lo último vamos a hablar de los remedios migratorios. Esto nomás es un recordatorio para todos ustedes que pues están interesados en aplicar a residencia y pues obviamente hay muchos caminos, como está ahí el monito ahí viendo para dónde va la flecha, porque hay muchos procesos diferentes. Nosotros cuando hacemos el análisis tenemos que pensar en dónde en la ley cabe nuestro cliente para obtener la residencia, ¿no? Entonces, siempre he recomendado que consultar a un abogado, un representante acreditado por el Departamento de Justicia para ver si califica algún remedio migratorio. Y algunos ejemplos, pues el más clásico es a la residencia permanente legal. Este es pues la manera más común de estar aquí en el país legalmente, ya sea legal y permanentemente, perdón, ya sea en base a una petición familiar o una petición laboral. También existen visas humanitarias que son para víctimas de algún tipo de delito. Ya las hablamos un poco anteriormente. La visa U para personas víctimas de ciertos crímenes. VAWA, que es para víctimas de violencia doméstica, donde la pareja era residente o ciudadana. Y las visas T, que son para víctimas de tráfico humano. No son los únicos remedios que existen. También hay remedios en corte, que es todo otro lado de inmigración. En corte, obviamente, la persona pues está o en un centro de detención o está en corte con un juez para determinar si la persona se puede quedar. Y en corte de inmigración hay diferentes beneficios que no existen como uno puede solicitar beneficios con inmigración regulares. Es otro tipo de beneficios que existen en corte. Y cuando uno va por una consulta, uno tiene que estar preparado para una consulta con abogado o representante legal, porque cuando nosotros hacemos una consulta, queremos preguntar muchas cosas sobre su historial. Entonces, tiene que usted estar preparado sabiendo cuándo entré y salí a los Estados Unidos, a todas las entradas y salidas, cualquier petición que haya habido en el pasado. Si usted tiene un historial en corte de inmigración, queremos saber el resultado y mejor si tienen los papeles. Números de identificación, como número de inmigración, que le dicen el A-number, y que ya cambiaron a USCIS number. También cualquier contacto con oficiales de inmigración. Si usted, por ejemplo, entró y fue detenido y lo sacaron, o fue detenido en una cruzada o en un checkpoint adentro de los Estados Unidos o por ICE, tenemos que saber todas las interacciones que usted ha tenido con oficiales de inmigración. También todas las interacciones que haya tenido con la policía, cualquier arresto, tenemos que saber toda esta información. No importa si le han dicho que ya está borrado, no importa si ya fue hace 50 años, no importa que si usted fue a la corte y dice que ya no hay nada porque es muy viejo. Inmigración es ley federal y es muy diferente a la ley estatal. Entonces, queremos saber todo el historial. Y así como usted tiene sus responsabilidades cuando va a ir a una consulta, también tiene que estar seguro de que se vaya con estas respuestas. ¿Quiere usted que saber, tiene algún remedio disponible en este momento? Quiere saber, tiene que saber, ok, hay esta opción de residencia de esta manera, hay esta opción de esta manera. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué necesito hacer para empezar el proceso? Y también, si ahorita no hay remedios disponibles, que lamentablemente pasa demasiado, existiría una opción para mí en la corte. O sea, tal vez ahorita no puedo meter papeles porque no califico por cualquier razón, pero si estoy en corte, en una emergencia, califico algo en corte,
Todo eso tiene que saber usted después de que salga de la consulta. Es la información que usted tiene que saber y es información y muy importante porque es de su caso. Y así como le estamos diciendo que se prepare para una consulta y qué es lo que tiene que saber después, ah, existe mucho el fraude migratorio, en especial en áreas aquí fronterizas como San Diego, como Caléxico y toda la frontera de Estados Unidos y México. Entonces, ahí tenemos unos consejos para evitar el fraude. Obviamente usted tiene que obtener información de este lugar a donde va a acudir. Una recomendación de alguien que tenga usted confianza en ellos sería perfecto. También es muy fácil verificar las credenciales, ya sea de abogado o representante legal. Si uno es abogado, uno puede meterse ahí en www.calbar.ca.gov y ahí uno puede darse cuenta de que, por ejemplo, Michelle es abogada de inmigración y está todo activo, está todo bien. Y en representantes legales puede revisar nuestra acreditación en justice.gov. Ahí es donde puede encontrar a Alianza San Diego como una agencia acreditada y donde me puede encontrar, por ejemplo, a mí personalmente, Héctor Oviedo, como un representante acreditado. También es importante si puede verificar acciones disciplinarias, por ejemplo, si va a un bufete de abogados, si este bufete de abogados se ha metido en problemas en el pasado por no hacer el trabajo bien, ahí puede salir esa información. Y también es importante que sepa que están especializados en lo que usted necesita. Por ejemplo, si un abogado o una organización son expertos de ciudadanía, tal vez no pueden ayudarle en inmigración laboral o no pueden ayudarle a aplicar asilo, porque aunque los dos son inmigración, la ley de inmigración es gigantesca, entonces usted tiene que saber cuáles son las especializaciones. Ah, y muy obvio, pero ahí tenemos que repetirlo, siempre es importante obtener un contrato escrito, firmado por los dos partidos y que usted tenga copias de todos los documentos que se han enviado. Esta es una práctica básica para estar seguro de que no va a haber fraude. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos ahora a abrir el espacio para algunas preguntas, pero antes ahí está nuestro número de teléfono con la extensión, está ahí nuestro correo electrónico por si quiere hacer alguna pregunta y ahí otra vez un recordatorio de algunos de los servicios que damos, pero ahorita vamos a abrir el piso para que cualquier persona, si tiene alguna pregunta, la haga en este momento. ¿No miramos alguna preguntita por ahí, Andrea? Todavía no. Ok, pues de seguro significa que pues estuvo muy confuso, la información estuvo muy clara, pero si no tienen ninguna pregunta o si quieren hacer una pregunta más personal, ahí está nuestra información. Sin ningún problema vamos a contestar sus preguntas. Nuestros servicios de migración son completamente gratuitos. Es muy importante que recalcar. Ni la consulta va a tener un costo, ni la representación completa va a tener ningún costo. Entonces, con todo gusto les ayudaremos. Pero pues como no hay más preguntas, pues nomás agradecerles que tengan bonita tarde. Ya sé que ahorita se está viniendo una tormenta, entonces todos a taparse y a estar adentro de la casa. Y nos estamos viendo, ¿eh? Suerte a todos.